Vamos a conocer los micrófonos un poquito a la derecha. No demasiado. Hacia el centro, más bien. Les voy a empezar leyendo. Espera, Antonio, para que ayudes aquí. Listo. Vamos a empezar leyendo una carta que le estamos dirigiendo a los candidatos, así como nosotros, y que dice lo siguiente: Bogotá, 1 de junio de 2018. Señor candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, señora candidata vicepresidencial Ángela María Robledo, estimados candidatos, los firmantes, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria del Partido Alianza Verde, y digo, no somos todos los miembros de la Alianza Verde, sino solamente los miembros del Comité Ejecutivo y la bancada parlamentaria, hemos decidido desde ya acompañar su candidatura a la presidencia de la República en la segunda vuelta el próximo 17 de junio. Para concretar esa decisión es necesario lograr un acuerdo sobre lo que debe ser un gobierno de paz, democracia y cambio. Creemos que son tres elementos que deben estar en el programa de gobierno, en la lógica del gobierno: paz, profundización de la democracia y cambio, porque somos una fuerza de cambio, encabezado por ustedes a partir del 7 de agosto de 2018. Para avanzar en ese propósito, les proponemos organizar un grupo conjunto de trabajo que presente una propuesta al país en el lapso más breve posible. Firman Jorge Iván Ospina, presidente del Partido Alianza Verde; Antonio Navarro Boll, senador; Jorge Londoño, senador; Antonio Sanguino, senador; Angélica Lozano, senadora; José Pablo Polo, senador; Jorge Prieto, senador; Jorge Guevara, senador; India Asprilla, representante de la Cámara; César Ortiz Zorro, representante de la Cámara; Fabián Díaz, representante de la Cámara; Neila Ruiz, representante de la Cámara; Wilmer Real, representante de la Cámara; Oscar Ospina, representante de la Cámara; Carlos Ramón González, del Comité Ejecutivo; Angélica Marín, del Comité Ejecutivo; Diana Alejandra Rodríguez, del Comité Ejecutivo; Marta Agria, del Comité Ejecutivo; María Angélica Gómez, del Comité Ejecutivo; Wilner Chávez, del Comité Ejecutivo; Andrés Felipe Arango, del Comité Ejecutivo; Marcela Clavijo, del Comité Ejecutivo; María I. Moreno, diputada del Valle y miembro del Comité Ejecutivo; y Antonio López. Este grupo de firmantes somos una clara mayoría del grupo llamado Comité Ejecutivo Nacional y bancada parlamentaria. Esa es la carta, y después le damos entonces la palabra al presidente del partido, que es parte de este grupo que ya tomamos la decisión de apoyar esta fórmula a la presidencia de la República, el compañero Jorge Iván Ospina. ¿Este celular es de qué? Este celular ¿De la Alianza? Lo ponemos acá. Bueno, buenos días para todos y para todas. Dentro de la Alianza Verde, quienes somos congresistas, quienes estamos en nuestra bancada parlamentaria y en nuestro comité ejecutivo, nos honra participar de la construcción de un gran acuerdo nacional. Nos motiva a participar de este escenario y nos conmueve poder llegar a los colombianos, no a partir de la función de clientelas como ocurre en la otra campaña, sino a partir de la construcción con ideas, como debe ser la política. Por eso nosotros estamos muy interesados en hacer gala de trasladarle a nuestros militantes, simpatizantes y amigos, quienes no son borregos y quienes toman soberanamente la decisión de votar, pero quienes votan a partir de quien presenta soluciones e ideas para el país. Nosotros, quienes estamos en la Alianza Verde,
creemos que este país tiene posibilidades de cambio si tiene referentes y personas distintas adelantando ese cambio. Por eso en los próximos días, con otras fuerzas, la Alianza Verde quiere sumarse en ese diseño, construcción y consolidación del gran acuerdo en lo fundamental que propone Gustavo Petro. Por eso también nosotros trasladaremos a nuestras regiones mesas de trabajo que posibiliten la consolidación de ese gran programa de gobierno, de esos ejes que de manera esperanzadora le digan a la sociedad colombiana que hay respuestas. Por eso, Gustavo, con corazón verde, queremos decirle gracias a esa invitación. Muy amable. Presidente. La María saluda. Bueno, tú eres de la casa, Ángela, tú eres nuestra. Claro, ¿cierto? No, pues primero, muchas gracias. No me lo han quitado. ¿Tu corazón? Bueno, no me lo van a quitar. Mi corazón verde, mi ADN mocusiano. Muchas gracias. El día que Gustavo Petro me invitó a ser parte de esta maravillosa tarea, me preguntaron, bueno, Ángela María, ¿y usted qué le aporta a esa campaña? Y yo dije, yo he sido una tejedora de vínculos y de trabajo colectivo, y eso lo he hecho en todas partes. Yo hoy estoy muy feliz porque esto se ratifica. Esta apertura de la que hablan Antonio y Jorge Iván es fundamental, y desde aquí, desde acá, con todo cariño, le estoy haciendo una invitación, y ayer la hacíamos en plaza con los jóvenes rebeldes que quieren proteger la vida, la paz, que quieren proteger la propuesta de la institucionalidad. Le estoy haciendo una invitación a Sergio Fajardo. Yo he sido una profesora por muchos años, y aquí hay muchos profesores que hemos estado ahí, 20 años en la academia, 20 años tejiendo desde la educación y desde mi condición de profesora, de investigador. Estoy invitando al profe Antanas, al profe Fajardo, al profe Humberto de la Calle, que sabemos que fue también profesor durante mucho tiempo en muchos lugares, a Claudia, también profesora en la tarea que hace, a Clara, que sabemos que siempre ha estado ahí, para que se sienten a conversar con nosotros. Gustavo, es que la pedagogía es el encuentro con el otro, la pedagogía no niega la palabra, y nosotros queremos estar dispuestos a mantener esa propuesta y a que reconsidere Sergio el voto en blanco, y Antanas, que sabemos que lo está pensando. Recordarle a Antanas, ese viejo Federici, ese maestro común que nos sentó en su mesa a hablar de un país distinto. Entonces, gracias, querida Alianza Verde, estoy ahí también, y estoy con Gustavo porque creo que muchas de las reivindicaciones del verde y de la tarea que hice como congresista están en esta gran tarea de la Colombia Humana, que hoy es una propuesta de una Colombia humana afincada en un gran acuerdo. Es entonces lo que quiero proponerles, un diálogo pedagógico y un gran encuentro con los profes para pensar en la Colombia que tenemos. Muchas gracias. Entonces, comienzo por agradecer la presencia aquí, una rueda de prensa. Supongo que habrá varias preguntas que hacer, por tanto trataré de ser breve. ¡Bravo! Así se hace la tarea. Se puede. Obviamente le agradezco al Partido Verde la decisión que tomaron oficialmente, que ya con la que viene más adelante, la del Polo Democrático, más las fuerzas que se habían aglutinado alrededor de la Colombia Humana, el Maíz, la Unión Patriótica, un sector de la Alianza Social Independiente, que ahora se vuelve casi completo, pues nosotros mismos, María. Es
una enorme confluencia hoy medida en términos de votos. Las elecciones siempre ponen a prueba la creencia en el ser humano. Esa es una vivencia que no sale en los medios ni en los debates, pero que de alguna u otra manera es la realidad. Lo que allí se apuesta es al ser humano, a sus aspectos positivos, pero también a sus aspectos negativos. Quienes hacen campañas sobre el miedo, el odio, la venganza, pues van y tienen relativo éxito haciendo confluir discursos con valores inversos en el ser humano, y quienes hacemos campañas sobre la base de la esperanza, el futuro, la transformación, la justicia social, la democracia plena, la Constitución del 91, pues lo intentamos hacer sobre los mejores valores del ser humano. Y ahí hay una correlación de fuerzas que tiene un resultado final. El resultado de primera vuelta, como ya todos lo vemos, quitando algunos E14, es positivo, altamente positivo. Es decir, el pueblo colombiano respondió. Mostró, quizás desde el 91, en algunos episodios, en algunas ciudades, mostró que hay una ciudadanía libre que es mayoritaria sobre las maquinarias. Hoy, para la segunda vuelta, el panorama es muy claro. Y quizás este es uno de los temas fundamentales ya de lo que tenemos que afrontar. El panorama políticamente es transparente. En un lado está toda la maquinaria, la corrupción, está intelectual, está Odebrecht completico, no le falta ni uno. Está la parapolítica, está la Ruta del Sol, está Reficar, está la degradación de la política colombiana, y del otro lado está la Constitución del 91, la democracia plena, la economía productiva, la sociedad del conocimiento, y entre uno y otro mundo, allá la violencia, aquí la paz. Y es una selección relativamente fácil, y allí el ser humano tiene que tomar partido. El ser humano en toda su diversidad. Aquí llegamos voces que expresamos sectores de la sociedad diferentes, ya no solo somos individuos. Las elecciones tienen esa virtud, nos dan una legitimidad de representación. Aquí llegamos prácticamente los representantes de una ciudadanía libre, los de la ciudadanía libre más excluida, la de la ciudadanía libre que logra mejoramientos sociales, que logra educación, ambas con esperanzas. Juntas son la mayoría. Y se trata de volver realidad en segunda vuelta esa mayoría. No simplemente para ganar porque sí, por primera vez en la historia, o desde la Constitución del 91, sino porque esa mayoría, si se logra constituir en las elecciones y en las urnas, puede hacer que la generación de jóvenes de hoy sea la primera generación de la historia republicana de Colombia que no conozca la palabra y la experiencia de la violencia. Y yo creo que ese es un fruto indispensable, lograr aplicar la Constitución del 91 y lograr que la primera generación de la historia de Colombia que no conozca la violencia sea precisamente esta la que vive y sobre la cual tenemos una enorme responsabilidad. Así que bienvenidos a la Colombia Humana, confluyamos en la coalición por la paz. Propongo la paz, tanto la hecha como la por hacer, que es la más grande. Confluyamos en la coalición de la democracia y confluyamos en la coalición de la vida. Gracias, muy amables. ¿Quién va a coordinar las preguntas? Se puede. ¿Quién va a coordinar las preguntas? Preguntas a los convencidos. Astrid, ¿nos puedes ayudar?
Caracol, RCN. ¿Por acá? ¿Caracol? Noticias. Aquí. Caracol. Doctor Petro, ¿no le causa un poco de inquietud los anuncios del señor fiscal general en el sentido de una nauseabunda corrupción electoral que sería demostrada luego de la segunda vuelta? Pues la primera parte la dijimos. La respuesta fue que éramos incendiarios, ¿no? Éramos, no sé qué, bueno, pero lo dijimos, ¿no? Y no es porque nos lo hayamos, seamos los primeros en saberlo, todo el mundo sabe. Y desde hace mucho tiempo en estas elecciones que en Colombia hay un proceso, vamos a poner la misma palabra, nauseabundo, de compra de votos, de millones. La única gran ventaja lograda hasta ahora es que ya es una práctica minoritaria, pero existe. Si la gente deja de votar, se vuelve mayoritaria. Entonces, digamos, y entonces ese tipo de voto comprado vía corrupción termina en el Congreso haciendo las leyes de Colombia, construyendo un régimen. Álvaro como resultado hablaba del régimen de la corrupción, que es una dictadura, para ponerlo en términos más exactos. Pero digamos, ya ese era digamos, es la evidencia, no solamente de la denuncia política, sino judicial, de ese tema. Ahora, la segunda parte es lo preocupante. Y si hay un proceso de degradación en las elecciones, ¿por qué se espera hasta después? Es decir, ¿qué está esperando? ¿Un cálculo político? La obligación constitucional del fiscal es investigar ya, detener ya, proceder ya. No da espera. Ángel de Bueno, son dos preguntas. A propósito de esto, precisamente ayer en la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral dijeron que no hay fraude. Las autoridades que se reunieron ayer en el Ministerio del Interior. Y lo otro es qué decirle a estos líderes que estuvieron con Fajardo, el senador Robledo, el mismo Sergio Fajardo, que dijeron que iban a votar en blanco. Y precisamente pues esta mañana le llevaron una serenata a la señora Claudia. Y Antanas también ya le llevaron serenata. Y Antanas. ¿Qué decirle a estos líderes que ya decidieron decir que van a votar en blanco? Pregunta. Un momento, por favor. ¿Cierto? Todo con la mano. El diálogo pedagógico. Si son profes. La Alianza Verde tomó la decisión que ustedes conocen y que fue anunciada ayer. Se tiene 4 elementos que son buenos resaltarlos. Primero, de ninguna manera ningún dirigente de la Alianza Verde puede votar por Iván Duque. Si lo hace, se pone en contra de la decisión unánime del partido de que sus dirigentes deben votar o por Gustavo Petro o en blanco. Sus militantes, sus dirigentes, sus miembros de número. Obviamente nosotros no podemos decirle al votante común y corriente cómo tiene que votar, porque no tenemos voto amarrado, el voto es totalmente libre. Segundo, se acepta que votemos como estamos haciéndolo nosotros, declarándolo hoy por Gustavo Petro, o que otro grupo vote en blanco. Aceptamos eso como una realidad dentro del partido, pero evidentemente nosotros tomamos la decisión de votar por Gustavo Petro por una forma de tolerancia histórica, no de tolerancia de corto plazo, sino de tolerancia de largo plazo. Hemos sido luchadores por el cambio desde toda la vida. Creemos que toda la política tradicional, todo el pasado del país está con Iván Duque. Y que la única manera de derrotar a Iván Duque es votando por la otra opción que es el tarjetón, que es Gustavo Petro, y tenemos que ser entonces tolerantes con nuestra historia de lucha por el cambio en esta sociedad. También le pedimos a Sergio Fajardo que no se retire de la política, que aquí hay todavía
muchas cosas por hacer y este tiene que ser un proyecto de mediano y largo plazo. ¿Qué decirles a los que tomaron la decisión o están tomando la decisión de votar en blanco? Pues que los respetamos, pero que nosotros tenemos una idea distinta de lo que hay que hacer, porque entre otras cosas el voto en blanco no produce efectos jurídicos. Así ya nada el voto en blanco en las urnas, simplemente el que quede de segundo va a ser el presidente de la República si eso llegara a suceder. De verdad que como estamos eligiendo presidente, debemos intentar hacer un voto útil, un voto que produzca resultados jurídicos. Pero respetamos las decisiones que en ese sentido tomen personas que están en nuestro partido. El candidato, usted acaba de decir que sacando unos E14, el resultado de la primera vuelta es bueno, o la elección del 27 es bueno. ¿Eso quiere decir que dejamos el tema ahí, pasamos ya a la segunda vuelta, o usted va a seguir insistiendo ante organismos internacionales para que sigan vigilando el software, para que venga gente de Europa? Eso por un lado. Y el tema 2 está hablando ahora de defender la Constitución del 91, lo acabo de escuchar. ¿Qué hay que cambiar a esa Constitución del 91 si ustedes toman el poder? El tema electoral obviamente implica una reforma. Claro. No solamente los procedimientos del momento. Otra vez, por favor. Porquería de ayudarles. Por amable. Pero muy bien, muy bien. Bien. El tema electoral, hay procedimientos coyunturales que no se han realizado. Yo pedí la auditoría al software, no se realizó. Y ya pues tampoco va a haber tiempo porque implica más o menos de 1 a 2 meses una auditoría seria sobre el software. Se evidenció, tiene vulnerabilidades. Este tema de los jurados que fue denunciado por Benedetti y que parece tener correlación con los E14 famosos, porque no puede haber adulteración de 14 sin homogenización de jurados. Ese es el paso previo. Pues parece tener toda la lógica de la denuncia de Benedetti, es decir, hay una configuración premeditada en ciertas registradurías departamentales de configuraciones de jurados homogéneos que permiten entonces adulterar el E14 y de ahí para arriba. Nosotros encontramos, el informe que tengo, en nuestra capacidad parcial de cuidado del voto, 4.000 irregularidades en E14 y 4.000 en las E24. 4.000, claro, comparado con 100.000 o comparado con 50.000, que fue lo que pudimos ver nosotros, pues da unas matemáticas que dirían, pero no cambia el resultado, ¿cierto? Un poco, pero cambia la valoración política, y ahí el problema. Entre otras es determinante, como lo fue en una consulta, pues para la toma de decisiones ciudadanas, es importante esa valoración política de lo que ha acontecido. Pero digamos, lo cierto es que hoy estamos ante, a nosotros nos corresponde es seducir el voto y lograr ganar en las condiciones en que estamos. Y para ganar hay que unir, indudablemente, cosa que estamos aquí haciendo, pero también seducir, porque al final el votante es el que está fuera de este salón, y son millones. Y usted entonces me toca ahí el tema de la Constitución del 91. La Constitución del 91 fue contrarreformada en una materia fundamental, en mi opinión, la educación, por el gobierno de Pastrana, y después Uribe hizo permanente esa reforma y consistió en quitarle el diente de financiación a la educación. El primero para salvar banqueros en una crisis que había, lo hizo transitoriamente, y el segundo al volverlo permanente, su intención fue llevarse el dinero a la guerra, y se llevó a los jóvenes a la guerra también, y algunos los mataron sin saber siquiera que estaban en la guerra. 10.000, dice. Ese es el efecto de llevarse el dinero de la educación para la guerra. Termina no solamente matando el dinero para comprar libros, sino también a los jovencitos.
y hay que restituir el principio. Lo cual implica una reforma constitucional hoy, pero restituir el principio es que lo que se había consignado allí era que los recursos para la educación crecían más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación, es decir, de los ingresos tributarios, de los impuestos, cada vez un mayor porcentaje iría de educación. Eso sumado al cabo de los años, Jorge, da como 80 billones, 83 billones de pesos, que dejó en todo este periodo de recibir la educación pública en Colombia. ¿Eso en qué se mide? En que hoy el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato y el 90% de la población rural no terminó la primaria. ¿Y eso es bueno o es malo? Malísimo, porque por esa falta de educación no tenemos producción, riqueza. La base de la riqueza es el trabajo y la base del trabajo en el siglo XXI es el saber. Entonces, digamos, restituir la prioridad de la educación pública. Y en esto, pues, aquí hay una serie de propuestas. Digamos, este ha sido el eje central de estas campañas, porque al final la base de la paz es la inclusión juvenil. La inclusión juvenil no es posible sin abrirle el espacio completo al derecho a educarse, y ese espacio no se puede hacer y garantizar si no hay plata. Y la plata entonces nosotros queremos ponerla. Y se puede. No es que sea un imposible, se puede. Nuestros cálculos sobre cómo tener una universidad pública gratuita en Colombia, nuestros cálculos sobre el sistema de cuidado de la primera infancia, que es el primer pilar del sistema educativo, cuidar el cerebro de los niños, vía que no tengan desnutrición, por ejemplo, que tengan vacunación, que tengan amor. La palabra amor aquí juega un papel fundamental. La estadística hoy de Bogotá es que creció la desnutrición en 7.000 casos, de 33.000 a 40.000 entre el 16 y el 17. Eso se llama involucionar socialmente. El desarrollo no se mide en términos de metros cúbicos de cemento. Hidroituango sería la mayor medida del desarrollo hoy, porque eso sí que tiene cemento. Pero fíjese que la estadística de Bogotá muestra cómo el desarrollo se mide en si los niños están nutridos, en si mueren de hambre, en si se educan. Y la estadística bogotana va a la inversa, y la del país también. Entonces, digamos, este es un espacio que se tiene que reformar. Lo había planteado bien la Constitución del 91, pero quienes han dirigido el país no han tenido la sensibilidad de priorizar la educación en Colombia como la base de la prosperidad y la riqueza, del mejoramiento común de toda la sociedad colombiana. Lo dijo la campaña de Sergio, hizo énfasis, lo dijimos nosotros, es nuestro énfasis. Muchos otros también lo han afirmado, Humberto de la Calle. Este es uno de los acuerdos sobre lo fundamental que proponemos. En general, el resto de la Constitución del 91, que aún mantiene vigencia, hay que aplicarlo. Allí está el artículo del acceso a la propiedad de los campesinos, que es lo que nos permite formular nuestra propuesta agraria. Allí está la salud como un derecho fundamental en términos de derecho a la vida, lo cual fundamenta nuestra propuesta de reforma al modelo de salud. Allí está la democracia plena, derechos y libertades. A propósito, Antonio, usted tendrá, sabrá quién es con nombre propio, pero quienes pusimos el derecho a la libertad de cultos fuimos nosotros. Y gracias a eso crecieron muchos cultos en Colombia. No es dable, por tanto, una crítica que nos asigne el papel de que somos destructores de las creencias o los cultos. Nosotros, incluso la Constitución del 86 no hablaba de eso, la que derogamos.
era contraria a ese principio. Nosotros pusimos el derecho de libertad de cultos en Colombia y gracias a eso hoy cualquier colombiano o colombiana puede creer y puede practicar sus creencias sin que se le moleste. Y ese será uno de nuestros principios rectores. Lo mismo que pusimos el principio del derecho a la propiedad con función social y ecológica. La palabra ecológica es nueva. La Constitución del 86 por la reforma de Alfonso López Pumarejo en el 36 hablaba del derecho a la propiedad con función social. Entonces no es dable, es mentirosa, es falsa la que diga, que insinúa o que dice explícitamente es que nosotros queremos acabar la propiedad privada. Nosotros pusimos la propiedad privada como un derecho fundamental en la Constitución. Doctor Petro, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues anoche se conoció pues la primera encuesta que tiene que ver con el tema de la presidencia. Está el doctor Duque con 55 y usted con 35. ¿Qué opina usted al respecto? Por los tiempos de la encuesta es la primera reacción a los datos de las urnas, ¿no? Los datos de las urnas provocan un efecto inmediato, pero pasajero, se demostró en la primera vuelta. Primera vuelta, si usted compara las primeras encuestas, ya prácticamente ganaban en la primera vuelta. Ese era el mensaje. Los arrollaban, y fíjense que la realidad fue diferente. Al contrario, no solamente se disminuyó la diferencia entre los candidatos individualmente hablando, sino que resultó que el electorado mayoritariamente estaba en otro lado. Entonces, pasen un poco los efectos del guayabo, de la tusa, o de la alegría, porque eso, de la tusa electoral, de la tusa del primer día, es ahora que empieza a construirse, y es a partir de estos hechos políticos y sociales que la ciudadanía va a dirimir su decisión, y ya veremos cómo se desenvuelve. Nuestra perspectiva es ganar, no es otra que ganar. Bien, no sé si hay otra pregunta, doctor de prensa. Doctor Petro, hace unos momentos la doctora Robledo le enviaba un mensaje al doctor Fajardo en el sentido de que reconsidere su voto en blanco. A los profesores y se interesa al doctor Fajardo. ¿Usted comparte ese mensaje en el mismo sentido y todavía sostiene lo de un cogobierno con el doctor Fajardo? A ver, ¿a quién quiere? Antonio fue decano. 7 años profesor de la universidad. Levantemos la mano los que hemos sido profesores. Está bien. Nos fue bien. Yo ni profesor ni alumno. Yo también tenía fama de ser, pero después no pasaba nadie con nosotros. Pero sí. Es un llamado. Yo le llamo al profesorado, el magisterio le llamo la fuerza del saber. Así es. Finalmente, y tengo por ahí una frasecita que se ha vuelto medio famosa, y es que si la sociedad logra que el profesor o la profesora sea el héroe de la sociedad, y no el traqueto, ahí está la diferencia en los dos proyectos políticos. Ahí Colombia está en paz, ahí Colombia es una sociedad. Se aplicó la frase, ahora sí está en plena vigencia. Gustavo, yo no he sido ni profesor ni alumno, pero estoy por un nuevo país. Estaba la pregunta a la forma de gobierno, a la gobernabilidad. Yo cogí una propuesta de Álvaro Gómez que alcancé a escuchar al final de sus días. Antonio conoció mejor a Álvaro Gómez que yo. Él fue amigo mío, hablamos y le cogí respeto, porque tenía una idea un poco prefabricada del hombre antes, pero él expresó dos conceptos: régimen de corrupción y acuerdo sobre lo fundamental. El acuerdo sobre lo fundamental se asemeja a la que se había hecho en nuestras fuerzas, que era el diálogo nacional. ¿Implica qué? Implica concertar fuerzas diferentes, ¿cierto?
sin que dejen de ser diferentes. El acuerdo implica la diferencia, pero al mismo tiempo lograr el puente sobre lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental hoy? Lo que nos lleve a la paz, a la democracia, a vivir. Eso es lo fundamental. Son unos temas